Ahí te cargo, man. Bienvenidos a Contando la Historia, programa donde les platicaremos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Y en esta ocasión hablaremos de uno de los periodos más oscuros de nuestra época y no se trata del porfiriato. Hoy estaremos hablando de el Maximato. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña... ¿Cristi? Lali Padilla. Eso, Lali Padilla Sergio Vázquez. y Sergio Vázquez. Muchas gracias, Lali, Cristi y Sergio, por venir otra vez aquí. Y bueno, como ya es tradición, esta tertulia la acompañaremos con un buen vinito tinto, así que salud, que se escuchen. Ay, qué bonito se oye. Pero tú ya no tienes, qué chiste. Es que ya llevamos casi una botella. ¿Te fijas? Se acabó. A ver, déjame decir. Ahí está la otra. No, tráete la otra para ver. Sí, va. Y bueno, entonces, ¿habían escuchado hablar sobre el Maximato? No, ¿No? no. ¿Ustedes habían escuchado hablar sobre el Maximato? ¿No? Tú sí, ¿verdad? Sí. Un poquito, ¿no? En la dictadura perfecta. ¿La película? Pues es como una parodia, ¿no? ¿Una parodia? Sí, está arriba, ahí abajo del congelador. En la charolita de abajo del congelador. ¿Sí se llamaba así la película de la dictadura? Sí, la dictadura perfecta. Bueno, pues el Maximato fue un periodo comprendido de 1928 a 1934, en donde la política mexicana fue dirigida por un solo personaje. ¿Quién? Plutarco Elías Calles, quien entonces era llamado el jefe máximo de la revolución, o el último jefe máximo de la revolución. De ahí viene el nombre de Maximato, ¿sale? Que desde las sombras gobernó el país, poniendo y quitando presidentes a su antojo, el hombre más poderoso y el único que tomaba todas las decisiones en cuestiones políticas. Un periodo donde la política de la bala se hacía presente en todas partes. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues ¿de dónde chingados salió Calles? Si la neta no se hablaba mucho de Calles en los libros de historia antes de que fuera presidente, ¿va? Bueno, eso es porque pues estudiaron en el Nacolep, entonces por eso no sabían quién era Calles. Nada, es cierto. Bueno, pues Calles era un maestro sonorense que se unió a la revolución cuando todo el desmadre estaba en pleno apogeo y pues todos andaban peleando contra Victoriano Huerta. Este güey llegó a ascender hasta general y se convirtió en uno de los hombres de confianza de nada más y nada menos que el Manco de Celaya o Alvarito Obregón. Déjame abrir esta otra botella porque ya se nos acabó el vino. Y aquí está. Ayúdame a servirlo, por fin, ¿no? Entonces, pues se hizo uno de los hombres de confianza de Álvaro Obregón, su mano derecha, por así decirlo, ¿no? Ya sabes que le faltaba una mano al Alvarito, pero le faltaba... Exacto, le faltaba un brazo al güey. ¿Cuál brazo le faltaba? Era el brazo izquierdo, el que le faltaba. El brazo izquierdo. Fue el brazo. Sí. Hay una anécdota que dicen que... ya creo que ya la había contado, no sé. Pero dicen Tenemos manos. que se ponía el reloj así en la mano derecha y le preguntaron una vez: oiga, general, ¿y usted por qué usa el reloj en la mano izquierda? Pues no seas pendejo, porque si me la pongo en la mano derecha, no seas pendejo, porque si me lo pongo en la derecha, pues en la izquierda se me va a caer. Pinche bracito, ¿no? Acá de Rex. Pero bueno, Calles no era, la verdad es que no era muy, muy buen general. Más bien estaba medio pendejón en esto de la milicia, ¿no? Pero lo que sí era un muy buen administrador. Y una buena estratega también. Y era buen político. Vamos a decirlo así. Ajá. Cumplía con los requisitos mínimos para ser el presidente. Y pues la neta el señor pudo haber sido uno de los buenos, pero
Lo malo es que tuvo un pequeño desacuerdo nada más y nada menos que con la Iglesia Católica, ya que implementó una política antirreligiosa al grado de cerrar iglesias y mandar al carajo a todos los padrecitos mojigatas, ¿no? Obviamente esto molestó a toda la banda y a toda la raza que se levantó en armas contra el gobierno, dando así inicio a la Guerra Cristera. ¿Sale? Pero bueno, vámonos un poquito al contexto, ¿va? Estábamos en los últimos años de la Revolución Mexicana. Ya el usurpador Huerta había caído. Venustiano Carranza ya había sido despachado al otro mundo un 20 de mayo de 1920. Yo soy malo con las fechas, muy malo con las fechas, pero me estoy dando cuenta que en mayo pasaron un chorro de cosas. Pero bueno, un 20 de mayo ya se habían despachado al otro mundo a Carranza, ¿no? Y pues que llega a la presidencia otro sonorense. Y aquí viene lo que tú me preguntabas hace rato. Álvaro Obregón sí fue presidente. Ajá, recordemos a Álvaro Obregón, como les decía, como el güey que perdió el brazo en una batalla contra Pancho Villa, allá en la hacienda de Santa Ana del Conde en Guanajuato. Que por cierto, las malas lenguas ahí les van. Que dicen que cuentan que cuando este güey recibió el cañonazo y después de que pues, se despabiló y se alivianó, se dio cuenta que ya no tenía la mano, dijo, ¡ay, güey, mi manita! Entonces sacó la pistola con la otra mano, se la puso aquí en la cabeza y se dio un tiro, pero pues la pistola no tenía balas, porque el asistente creo que no las había cargado, no sé qué pasó. Entonces, pues se salvó el güey de matarse, ¿no? Pero bueno, y de todos modos como que a él no le gustaba que lo relacionaran con el nombre de Santana, aunque no tenía nada que ver, Santana del Conde. Entonces él pidió que se le llamara el Manco de Celaya. O sea, un güey que dice, a mí me van a decir fulanito de tal, pues nada, como que el apodo no está chido, ¿no? Sí, como que Como que no va. nació, Ajá. No nació de la urbe, ¿no? Exacto, pero bueno, en eso estábamos. Estábamos en que este güey pues ya era el chido de la repu, ya era el mero mero presidente y así se avienta su periodo presidencial de 1920 a 1924. ¿Por qué? Porque antes eran cuatrienios y no sexenios como ahora. ¿Sale? Hasta aquí vamos todo bien, todo tranqui, todo chido. Pero cuando Alvarito termina su mandato, pues como que no se quería alejar del poder. Y dice, bueno, ¿a quién vamos a poner? Pues vamos a poner a alguien que pues, quiera seguir con toda esta estrategia de mi idea política. No sé a qué suena, pero bueno. Entonces impone como su sucesor a Plutarco Elías Calles. Aquí empieza todo este pedo, todo este desmadre de gobernar entre las sombras. ¿Por qué? Porque Obregón quería seguir siendo el mero chingón de toda esta trajinera llamada México. Es más, eran tantas sus ganas de seguir en el poder que le dio una misión a Calles y le dijo, a ver, mi Plutarco, quiero que cuando tú seas presidente modifiques la Constitución para que se permita la reelección. O sea, imagínate, este cabrón se pasó por el arco del triunfo todos los principios maderistas de sufragio efectivo, no reelección, y todo por lo que se había hecho un desmadre para quitar a Porfirio Díaz y por lo que se hizo una revolución. Lo que queríamos nosotros cuando se empezó la revolución era que se acabara la dictadura. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque Porfirio Díaz ya había durado 33 años en el poder, 30 y tantos años en el poder. Y este cuate lo que quería era volver a reelegirse, ¿no? Pues bueno, entonces el Calles hace bien su chamba y hace bien la tarea. Y en 1926 hace que el Congreso modifique la Consti para que se permita la reelección. Pero esto iba a ser a partir del siguiente periodo presidencial, o sea, del 28 al 24. Ojo aquí, ¿te fijas que ya son 6 años? Ya no eran cuatrienios, eran 6 años. 24 y 28, ¿no? Del 28 al 34. 34. Ajá, exacto. Ahí son 6 años.
Esta reforma ampliaba el periodo presidencial de 4 a 6. O sea, Calles fue el primero que dijo, en el siguiente periodo ya no van a ser cuatrienios, van a ser sexenios, ¿sale? Digo que el Alvarillo andaba con todo, ¿no? Y creo que aquí como que a Calles le dio cierto agüite porque pues a él no le iba a tocar. ¿Estás de acuerdo? O sea, iba a ser, terminando mi periodo en el siguiente, ya se va a poder reelegir la gente y va a durar 6 años. ¿Sale? Entonces este güey pues ya no iba a seguir posando sus reales en la silla, ¿verdad? En sus reales posaderas, ¿no? Ahí les va. La idea de Obregón era regresar en 1928 a la presidencia. Entonces, este cuate empieza a hacer una campaña, su campaña para la reelección, ¿no? Salud para... Pausa para un traguito. Salud. Salud por la reelección de Obregón. Entonces este cuate empieza a hacer su campaña para la reelección. Ya sabes, ¿no? Que el evento con acarreados por aquí, con su tortita y su chesco en bolsa. Ya no hay, ¿verdad? Refrescos en bolsa. No, ya Qué no, padres no, órdenes, pero bueno. sí. Sí nos tocó, sí nos tocó. Que los chalecos todos chafas, nomás con una manga, porque pues era el mango de Obregón. Chiste muy menso. Algo. Ya sé. No importa, Pues, es que ya llevas una botella. ya llevo una botella. ¿Yo? O sea, bueno, sí. Tú solo. Yo solo y unas chelas. Ajá. Que las promesas de pavimentar las calles de la colonia, que una que otra despensa del bienestar. Ah, no, esas no, ¿verdad? Y todo, ya sabes, todo lo que los politiquillos ahí hacen cuando quieren pues, agarrar un hueso, ¿no? Pero fíjate, Obregón no era pendejo, porque en el camino a la reelección, pues misteriosamente empiezan a colgar los tenis varios de sus opositores. Entre ellos estaba Francisco Roque Serrano, quien fue fusilado misteriosamente junto a su comitiva en la matanza de Huitzilac el 3 de octubre de 1927. También se quebraron a Arnulfo R. Gómez, que también lo fusilaron presuntamente por las órdenes de Álvaro Obregón en una mañana del 5 de noviembre de 1927. Entre otros que también les practicaron la matación en aquellos años. Y así fue como Alvarito estuvo limpiando su camino hacia la reelección. ¿Sale? Entonces, voy a estar como en la escuela. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Sí, bueno, ahorita A ver. seguro vamos a platicar sobre lo bueno que haya hecho Obregón también, ¿no? Porque sí, al final, como platicamos antes de iniciar, sí hubieron cosas buenas en nuestro país. Y Claro, claro. No, y además Obregón fue uno de los caudillos de la revolución. sí, claro. ¿Sale? Bueno, pues en esto estaba el Alvarito, ya sabes, mandando desaparecer uno que otro, borrando evidencia de otros, cuando de repente, pues que sufre un atentado contra su vida. Pero pues este atentado falló. Además, hubo otros 7 u 8 atentados más mientras estaba él en este periodo de campaña. Pero a pesar de esto, pues que gana las elecciones en 1928. ¿Va? Y fíjate, como dato curioso, uno de los lemas de Obregón era: voten por mí, porque yo solo tengo una mano y pues voy a robar menos, ¿no? Pues, Como el señor de Vallarta, que era un alcalde de Vallarta, no sé qué decía, yo voy a robar, pero poquito, que no sé qué. No sé, salió en las noticias ¿Qué? ¿De hace Puerto poco, ¿no? Vallarta? Sí, no sé de dónde era. De allá de tu rancho, ¿no? Ay, yo soy de Guadalajara, mi amor. No Ah, bueno, Bueno, de Jalisco, Guadalajara. no. Jalisco es Vallarta, de Sí, hecho, Jalisco es sí. Vallarta. Bueno, pues a pesar de todo esto, el señor ya era el futuro presidente de México en cuanto Calles dejara el poder, ¿sale? Entonces los diputados de Guanajuato, queriendo quedar bien, que eran diputados obregonistas, pues le organizaron un holgorio para festejar pues que el señor ya había ganado y que iba a ser el futuro presidente, ¿no? Y se lo hicieron en un restaurante llamado La Bombilla, allá en la Ciudad de México. Ay, no pasa nada. La Bombilla, que está creo que en el Parque de la Bombilla, ¿no? No sé si tú lo ubicas. Bueno, pues era uno de los lugares más fifís de México y pues
Sí, en aquellos años era el restaurante. Creo que todavía existe, no estoy seguro. Bueno, si alguien sabe, que nos diga, por favor. Lali. La bombilla. Restaurante La Bombilla. Preguntémosle a ChatGPT. Entonces, pues fijaron la fecha para el holgorio, un 17 de julio de 1928, ¿sale? Pues entonces ya, cuentan las lenguas que llegó el Álvaro muy emperifollado, con sus mejores garras, muy contento y perfumado, echando relajo, cuando en eso llega un señor, un tal José de León Toral, que era un caricaturista de la época, y le dice: ese mi presi, ¿me da chance de hacerle un dibujito? Y pues, ya ves cómo hablan ahí. Así como el video del otro día. Sí, ay, no, bueno. Está buenísimo. Y pues el Obregón le contesta: pues ya te las sábanas, ¿para qué cobijas, no? Entonces, pues ya se Qué bien puede. te sale, por cierto. Oye, pues qué tal, Es que los hidrocálidos hablamos también de repente así. Bueno, entonces, en eso estaban. Sí existe todavía, Parque La Bombilla, ya ves, o Parque también La conocido Bombilla. como Monumento a Álvaro Obregón, ¿ves? Sí, San Google nos salvó una vez más. Bueno, en eso estábamos, que José de León Toral estaba haciendo el dibujito y todo. Total que ya acabó el dibujo. Y cuando Obregón estaba echándole un ojo y dándole el bueno visto, este es un chiste muy local, pero bueno. Le estaba dando el visto bueno al garabato, pues que León Toral saca la pistola y se le deja ir. Y también la pistola, ¿no? Entonces... Y después la pistola. y después la pistola. Y paz, le aplicó la ley de la bala, ¿no? Ahí quedó muerto el famoso Manco de Celaya. Y fíjate, cosa curiosa, esto no lo traigo aquí anotado, pero dicen que cuando ya le hicieron la autopsia a este Obregón, traía balazos de diferente calibre. Entonces, Toral debió haber sacado 3 o 4 pistolas para tirarle balazos y nomás traía una. Por ahí dicen que hubo un complot, Hay algo raro ahí. algo raro para matar al Alvarito, ¿no? Bueno. Entonces, pues ya había leído madre todo esto, ¿no? Porque aunque todavía teníamos presidente que era Calles, este güey debía de entregarle la presidencia el 28 de enero a alguien. Pero pues ya no había quién, porque ya se habían despachado al Obregón, ¿no? Entonces, ¿qué hace Plutarco? Pues en septiembre, cuando estaba dando su último informe presidencial, que se avienta con toda la carne al asador y anuncia que ya había acabado la era de los caudillos y que empezaba la era de las instituciones. Y bueno, creo que esto era un poquito lógico para Calles, porque realmente Calles no fue muy activo dentro de la revolución. Y muerto Álvaro, pues ya no había nadie más, ya no había caudillos, ya no estaba Zapata, ya no estaba Villa, ya no estaba Pascual Orozco, ya no estaba de la Huerta. O sea, todos los caudillos revolucionarios que estuvieron en esta época, en esta etapa de la revolución, pues ya habían fallecido, ¿no? Entonces les digo que creo que era algo lógico para él, porque él pensaba que ya era necesario que se acabaran todas las matanzas que se hacían cada vez que había un cambio de presidente. O sea, imagínate, desde Madero. ¿Madero qué hizo? Bueno, pues hizo una revolución armada y sacaron a la fregada a Porfirio, ¿no? Y luego llega Madero a la presidencia, se hace la escena trágica donde el usurpador de Huerta, asesina a Madero y a el vicepresidente Pino Suárez, y luego después se ejecutan, bueno, extraditan o mandan al diablo a Huerta. Llega Carranza también lo mataron ahí a Mansalva, lo iban persiguiendo y se lo echaron. Entonces, cada vez que había un cambio de presidentes era un desmadre porque era una matadera, ¿no? Por todos lados. Entonces, siempre había pedo, siempre había una bronca y se daban en la torre uno al otro para quitarse el poder, ¿no? Entonces él dice que va a dejar el poder el 1 de diciembre, o sea, Calles, de 1928. Aquí es donde empieza todo el desmadre y todo el pedo del maximato, porque ya no había a quien entregarle el poder.
y se elige a Emilio Portes Gil como presidente interino. Exacto. Y la única chamba que tenía este señor, pues era que debía de convocar nuevas elecciones, ¿no? Pero a ver, Emilio, ahí tengo una duda. Emilio Portes Gil no hizo campaña para ser presidente. No. Fue elegido Sí, por calles. por calles. Sí. ¿Qué cualidades tenía Emilio Portes Gil? Que era el pelele. Pero a ver. Antes se les Calles- decía los peleles. Calles era Ajá. pelele de Obregón. Y ahora Emilio Portes Gil era pelele de Calles. Exacto. ¿No? Y Sí. y está como interino hasta 1930. Sí, dura 2 años de interino, exactamente. Porque no había no había a quien entregarle el poder, no había nadie Ajá. haciendo campaña. Ajá. Y como iba a ser un presidente interino, pues no era necesario hacer la campaña, ¿no? ¿Estás de Pero acuerdo? mencionaste algo ahí. ¿De qué? El 1 de diciembre. Ujú. Sí, él iba... ¿Tiene algo que ver con la actualidad, el 1 de diciembre? Pues ahorita ya ves que fue en octubre, Ya lo ¿no? cambiaron, lo acaban de cambiar. Pues ya... Pero la- anteriormente era todo. Pero los Sí. primeros de diciembre Pero tomaban ¿tiene el eso algo que gobierno. ver desde esa fecha o no? No, normalmente de los cambios de poder se habían establecido que iban a ser así. El 1 Porque de diciembre. diciembre era como para encontrar lo que había dejado el anterior presidente, hacer la planeación de lo que sigue, y ya enero era tomar, Así ¿no? es. El poder. Pero Sí. este año lo cambiaron, ¿no? Sí. Porque pues, los anteriores eran 1 de diciembre. Sí. Mi pregunta es si a raíz de eso fue todos los primeros o ya Ujú. muchísimo más anterior. pues mira, como estaba todo el desmadre, o sea, acuérdate que después de Porfirio Díaz no hubo como una entrega formal de la presidencia porque pues Madero lo mataron. Pero como lo hizo formal, a eso voy, ¿no? Ya se quedó como fecha. Ya sé como primero una de fecha diciembre. del 1 de diciembre, ¿no? Entonces les decía, ¿por qué a Portes Gil? Lo que platicábamos ahorita. Pues se rumoraba que Calles había mandado a matar a Obregón y que había puesto a Emilio Portes Gil porque en teoría era un poco independiente y así él calmaba las aguas de todos los obregonistas que estaban en ese momento todavía muy activos, porque Álvaro Obregón pues en ese momento era una figura muy, muy importante y muy poderosa, ¿no? Entonces Emilio Portes Gil era como una parte, como medio aparte de todo esto y este güey vio la oportunidad y dijo, este güey lo puedo manipular y si lo pongo a él voy a calmar las aguas porque pues no va a ser, la gente obregonista lo simpatizaba un poco con Emilio Portes Gil, ¿no? Entonces, te digo, calmaba así las aguas de los fans de Obregón, ¿no? Entonces, ya teníamos a Emilio en la silla y este güey lo que hace es organizar las elecciones del 29, digo, pues al final para esto le habían dado el hueso, y negocia la paz con la iglesia, ¿sale? Porque en ese momento pues ya estábamos en pleno auge con la guerra de los cristeros. Acuérdate que este desmadre de la cristeada duró desde el 3 de agosto de 1926 hasta el 21 de junio de 1929. En el 29, Emilio Portes Gil ya era presidente, ¿no? Este capítulo, la neta, estuvo bien culero porque la iglesia estaba súper afanada en no perder sus privilegios y sus influencias. Pero bueno, este es un tema que ya tocaremos después. Es un tema muy oscuro, el de la cristiada, donde murió un montón de gente. Ese tema es Ese está muy bueno, interesante, ese está muy bueno. Y cuando lo haga los voy a invitar, por vas a favor. ver. Sí, porque sí hay un montón de cosas que, bueno, si hay algún católico que nos esté escuchando, prepárense porque en ese capítulo van a decir, pinche iglesia. Bueno, la iglesia como institución, como institución. Sí, porque luego al rato me van a linchar ahí en la calle, ¿no? Sí, no. Entonces, pero bueno, entonces este güey ya había logrado en el país. Otra cosa buena que hizo fue que le concedió la autonomía universitaria. O sea, este güey... No, claro. Ajá. Ahí es donde nació la educación independiente, ¿no? A nivel licenciatura. Exacto. Y bueno, ¿qué estaba haciendo Calles en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Calles en esos tiempos? Pues ahí andaba buscando la institucionalización de la revolución. Acuérdense lo que habíamos platicado, que pues
este señor Calles había dicho que ya había llegado la era de las instituciones, lo dijo en su último informe presidencial en septiembre, y cómo le pensaba hacer para hacer esta institucionalización de la revolución. Pues la neta, el güey bien pelada, ¿no? Por medio de un partido político. ¿Ya te va sonando más o menos la historia? La risa de Sergio así. Es que yo sí estoy a favor de los Sí. partidos políticos, pero ya, bueno, sigue y luego ya entraremos en el debate Sí. Fíjate, de lo positivo. y de lo negativo también, ¿no? Sí, claro. Bueno, para ese entonces había un chingo de partidillos todos pedorros y chiquitos que andaban por ahí sin rumbo y todos perdidos y pues la neta, pues andaban ahí nomás divagando y navegando por la política, que en aquellos tiempos los partidos políticos no eran financiados por el gobierno ni nada por el estilo, eran gente que con sus propios recursos empezaban a hacer ahí su mitote, ¿no? Entonces este cuate, el Calles, ¿qué es lo que hace? Junta estos como 200 o 300 partidillos que andaban por ahí y nace un 4 de marzo de 1929 el PNR, o Partido Nacional Revolucionario. Con esto Calles empieza a acumular el poder que ya pues empezaba a tener por partido todos es lados. como antes del PRI. Sí, hay varios. Ese es como el nacimiento. Esto es el nacimiento de un partido que englobaba la mayoría de los partidos, porque siguió habiendo partidos. Ahorita vamos a hablar del partido antirreeleccionista, pero ellos eran, como eran la mayoría, pues ya tenían como más poder dentro de la política, ¿no? Entonces, esto empezó a hacer que Calles tuviera una acumulación de poder más grande, porque ya tenía a todos bajo la manga y controlaba a la mayoría de la clase política, ¿no? Y fíjate, aquí ya se empiezan a ver los inicios de esto que se puede llamar una dictadura democrática. O sea, aunque suene contradictorio, Aunque suene actual. bueno, porque fíjate, nadie que estuviera fuera del PNR podía ser candidato para la presidencia, y el que llegara a lograr ser el elegido pues tenía que regirse sobre las reglas del mismo partido, ¿va? Entonces pues ya estaba todo listo, ya estaba todo puesto sobre la mesa, ¿no? Obregón muerto, check, ¿sale? Elecciones organizadas por Portes Gil, check. Un partido chingón para que nadie se saliera del guacal o del carril, check, también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se van a Querétaro a una convención para elegir el futuro candidato. La raza obregonista tenía como favorito a Aarón Sáenz Garza. Este güey era un abogado, militar, diplomático y además protestante como chingados, no, ¿verdad? Este güey era abiertamente protestante. Pero bueno, como a Plutarco no le convenía que fuera este señor, que quedara el Aarón Sáenz Garza, pues le da la encomienda a Gonzalo N. Santos, un potosino que la neta este pinche viejo era un hijo de la chingada. Neta, este güey en sus memorias dice, pues mira, yo no maté a fulano, pero sí me maté a este otro y a este otro, porque pues la neta, pues no me servían. Ese güey era un hijo de su madre, ¿no? Sí, era un cabrón, ¿no? Pero bueno, entonces le da la encomienda a este señor, a Gonzalo N. Santos, para que no quedara Aarón. Simplemente le dijo, güey, no quiero que este pendejo quede como candidato del partido que yo estoy aquí haciendo, ¿no? Entonces, en su lugar escogieron a Pascual Ortiz Rubio, que es el segundo dentro de la ecuación, o bueno, el tercero. Pascual Ortiz Burro, alias el Nopal. Pero todos durando 2 años. Hasta ahorita van 2 años. 2 años. Sí. Ajá. Acuérdate que estamos Cortés viviendo... Gil, 2 años. Ajá, acuérdate que estamos viviendo el periodo presidencial de reelección que iba a ser de... Nopal, porque que tiene que. Por baboso. ¡Neta! Por eso dije, no, ¿cómo no? Neta, güey. O sea, le decían el nopal por baboso. O sea, es neta, no me lo saqué de la manga. Así le decían el nopal, ¿no? O sea...
Pausa para un sorbito. Está bueno el vinito, ¿eh? Sí, Está muy Está rico. Aparte la temperatura. Sí. Estuvo también. riquísima. Sí. Te digo que esta uva bonarda, está, ya la había probado, está buena, ¿no? Entonces, Y fuerte, ¿verdad? ¿eh? Y Sí, fuerte, está fuerte. Está re bueno, salud. Agüita mineral. Entonces, el nopal, y digo, la neta le decían así por... Sí, le decían así por baboso, ¿no? O sea, había quedado el nopal como candidato, o sea que en su primera convención o en su primer acto representativo, pues estos güeyes hicieron trampa, ¿no? O sea, ya desde ahí, imagínate, ya el que empieza mal termina mal, ¿no? Bueno, Ortiz Rubio, definitivamente este güey sí era el títere de Calles. Estaba tan pendejo, la neta, este señor estaba tan pendejo que nada más andaba derramándola por todos lados, ¿no? Era el candidato perfecto porque estaba todo pendejo y pues era fácil de manipular, ¿no? Esa palabra me encanta. Bueno, ya pues, o sea, habemos candidato, ¿no? Ya había salido humo blanco del cónclave de Querétaro, ya estaba el nopal todo volado porque era el candidato oficial. Pero bueno, ¿contra quién crees que iba el candidato oficial? ¿Quién era el candidato de la oposición? Híjole, ojalá y les suene este nombre, nada más y nada menos que don José Vasconcelos, por el Partido Nacional Antirreeleccionista, el PNA. ¿Te fijas cómo aquí ya la cosa viene rara, no? Bueno, no rara, pero ya como que va tomando un poquito de forma, porque ya está el partido que hizo Calles, y está el otro partido de la oposición que es un partido antirreeleccionista, y estos güeyes lo que querían era la reelección, ¿sale? Entonces, ese Vasconcelos, que era un maderista, un abogado, un educador, un escritor político y filósofo, fundador y el primer secretario de Educación Pública. Este señorón, la neta, fue el encargado de la reforma educativa, un nacionalista que quería educar a todo el país. Bueno, todas las flores que le quieras echar a José Vasconcelos se van a quedar cortas, la neta sí, ¿eh? Y pues el nopal, pues la verdad es que no la tenía nada fácil, ¿no? Sí. Digo, porque pues la neta su contrincante era uno de los más chingones, o sea, era un contrincante con mucho más altura en todos los sentidos. Entonces, Calles, algunos diputados y uno que otro sicario se encargaron de darle cuello a los líderes que apoyaban a Vasconcelos. Obviamente se hizo fraude, se manipularon las boletas, se robaron casillas, se compraron votos, y así de esta manera se concreta el primer fraude electoral en la naciente carrera del PNR. Qué cosas tan extrañas pasan, ¿no? Digo, esto no pasaba en México. ¿2000 qué? No, ¿cuál 2000? 1928. No, en el 29. En el 29. Que ya había habido fraudes. Para que entrara Pascual Ortiz Rubio. Para que entrara el nopal. Pascual Ortiz Rubio. Exacto. O sea, hasta ahí consideran fraude, pero fraude fue desde Plutarco, ¿no? No, fraude hubo. Guadalupe Victoria se dio golpe de estado. Pero hasta Pascual Fue el primero. Es más, lo consideran como el primer fraude. Ese güey, Victoria, hizo el primer plantón, ahí la primera manifestación. O sea, imagínate. Pero bueno. ¿Sabes qué sería muy bueno investigar cómo era el proceso de votación en aquel momento? O sea, Ajá. ¿cómo puedes tú considerar que realmente no votaron? Porque a lo mejor sí votaron, pero estaban manipulados. Seguramente. ¿No? No, lo más seguro es que... No lo más seguro. Sí estaban manipulados. Todos Por estaban supuesto. manipulados, claro. Y Aparte sería ya- padre investigar cómo estaba el proceso. Aparte, sabes que ya se habían quebrado los de Vasconcelos. Entonces también, o sea, Ya también no había imagínate la gente. Dice, no, güey, o sea, yo la neta quiero mi vida y pues... ¿Por cuál quieres que vote? Ajá, exacto. ¿Por cuál? Exacto, ahorita que te dicen, te doy 500 varos y vota por tal partido, pues échalos, ¿no? pero Pero antes era... ¿por cuál quieres? Ajá.
Antes era o votas por este o te toca plomo, ¿no? Pues sí, no manches. Y la neta, Calles, mira, Calles no le tenía miedo a jalar el gatillo, ¿eh? Ese cuate era un hijo de su pinche madre, ¿no? Que chingue su Pero madre Calles. yo veo que Calles fue creciendo en la ambición. Sí. O sea, Calles primero estuvo calladito, aguantó, fue inteligente, fue estratega. Y por eso yo te decía, es estratega. Ese Sí. tipo fue estratega porque estuvo calladito, aguantó la presión Ajá. y cuando pudo salió. Sí, y aparte te digo, todo bajo las sombras, todo Sí, así como sí, que sí. muy discreto, Totalmente balaceando estratega. gente por aquí, balaceando gente por eso te allá. digo, cuídate de la gente calladita. Son los más peligrosos. Qué bueno que yo soy bien argüendero. Oye, mi mamá el otro día, fuimos a una boda, unos 15 años de la hija de un primo mío ahí en Aguascalientes. Que por cierto le mando un saludo a César, a Reina y a la Golo. Que muy padre la fiesta, muy bonita. Me reencontré con muchos amigos de la escuela, de la infancia. Muy padrísimo. Me puse un pedonón que no tienes idea. ¿Por qué? Pues nomás porque me ¿Por acabé. qué crees que haya sido? ¿Sabe? Oye, no manches. O sea, tinto, cerveza, No. de vodka del Smirnoff tamarindo. Guácala, guácala. Pero bueno, Pero bueno, ya. mi mamá me decía, tú no te pones borracho porque estás tomando, tú te pones borracho por la platicadera que traes con todo el mundo. Pues hace También muchos de- años que no lo veía. de euforia nos ponemos. Sí, sí, de alegría, claro. De alegría. Pero bueno, pues como sea, ¿no? Pues ya está Pascual Ortiz Rubio en la presidencia y el día que iba a tomar posesión del cargo, que era un 5 de febrero de 1930, pues que lo agarran saliendo del Palacio Nacional y que lo balacean al pobre viejo, ¿no? ¿Dónde quieres que le dieron? Le dieron en la jeta al pinche viejo, bueno, en el cachete. Le dieron un plomazo en el cachete que le atravesó de cachete a cachete, ¿no? Entonces le entró por un lado y le salió por el otro. No puede ser. Sí. Eso Pues, yo no lo sabía. ¿no sabías? No, eso Ah, pues fíjate, esto fue la razón de que el nopal viviera todo paniqueado, pensando que en cualquier momento se lo iban a echar. No, es que era lógico. Y claro, no manches, imagínate, el mero día que ibas a tomar presidencia y te dan un balazo, pues no, y se lo dieron en el cachete al güey, ¿no? Entonces esto te digo, hizo que se paniqueara y pues la neta casi no salía de palacio, no hacía nada, se la pasaba tirando hueva todo el día, jugando Xbox y ya sabes, ¿no? Esas cosas que se hacían antes. Viendo, hasta ahí scrolleando en el... Ándale, o scrolleando en el Insta y así, ¿no? Pero bueno, fíjate, ahorita que me acuerdo, todo el mundo decía que en el Palacio Nacional vivía el presidente y enfrente vivía el que mandaba. O sea, Plutarco Elías Calles. Entonces, fíjate. Seguro sí. Sí, así decía la raza, ¿no? Entonces, este güey de Ortiz Rubio, pues al mero estilo de Nicolás Maduro, fíjate, otro pinche viejo top pendejo, por cierto, el pinche Nicolás Maduro, que chinga su madre Nicolás Maduro. Fíjate lo que hizo. Quiso desterrar de México ¿a quién crees? ¿A quién crees? A Santa Claus. Este señor, sí, te lo juro, este güey, ¿En serio? te lo juro. Este güey se avienta a hacer una campaña para ¿Qué que... datos tan random tienes tú, mamá? Mi cabeza es una cosa así. Supe de alguien que desterró a Winnie Pooh. ¿Neta? ¿Quién? ¿A quién, güey? ¿Quién? No te dijo. Oye, con eso de que ya se perdieron los derechos. ¿Ya vieron la película de Winnie Pooh que está en No. Prime? ¿No? Está bien loca, pero véanla, está chida. Es de miedo, según eso. No, sí, da miedo. Bueno, pues este viejo todo pendejo, ¿qué hizo? Pues quiso desterrar de la memoria o de las tradiciones mexicanas a Santa Claus, ¿no? Entonces se avienta una campaña para que los niños no le mandaran su cartita al pinche gordo barbón, que me cae gordo el Santa Claus, ese güey de saco rojo, y que se los mandaran nada más que a Quetzalcóatl. Bueno, no está tan mal. No estaba tan mal, no está estaba tan mal, ¿no? La Pero verdad, imagínate. Puedo Bueno. escucharme random también, pero no está tan mal. Imagínate, querido Quetzalcóatl, quiero que me traigas unos patines y así, ¿no? Ese es otro tema de la historia, Omar, que ese quiero que me invites, porque ese ¿Cuál? sí, el tema de los mayas, de los dioses. Ay, es que eso está bien bueno, pero está súper amplio. Y ahí sí necesito que leer un chorro. Pero bueno, yo era del niño Dios. Sí. Bueno, pues este güey quería...
Niño Dios, Santa bueno, Claus, sí, Reyes Magos. El chiste es que quería que le escribieran a Quetzalcóatl. O sea, al final era Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, pues obviamente, pues no pegó, obviamente, porque los niños ni siquiera podían escribir Quetzalcóatl, porque pues la neta, Vasconcelos no fue presidente, ¿no? O sea, Sí, si hubiera sido presidente. sí. probablemente sí. Te digo que Quetzalcóatl. Ándale, hoy quiero que me traigas. Me he portado muy bien, he hecho mis sacrificios todos los Era un días. Xbox. Sí, ándale. Ya derroté, hice mis guerras floridas aquí. Las guerras floridas. ¿Te fijas cómo me desvío bien cañón? Tengo déficit de atención. Pero bueno. Pues así de pendejo estaba este güey, ¿no? Todo pendejo, ¿no? Por supuesto que todas las decisiones políticas, pues obviamente las iba a tomar Calles, ¿no? Afortunadamente, este todo baboso duraría solamente 2 años, lo que platicábamos hace rato, que eran periodos que les habían estado tocando periodos de 2 años, de 1930 a 1932. ¿Por qué 2 años? Porque ni para terminar el periodo servía. Y renuncia en septiembre de ese año, de 1932. Pues bueno, ya había valido madre otra vez todo. Nos quedamos sin la figura presidencial. Y se decide que no iba a haber más elecciones ni a poner más interinos, sino un presidente sustituto. ¿Sale? Para que terminara los 2 años que faltaban. Recordemos que todo este periodo es en el que Obregón debería de estar gobernando, es decir, del 28 al 34, que ya eran los 6 años que habían reformado la Constitución para que de 4 pasaran a 6, ¿no? Los 2 años de Emilio Portes Gil, que era el interino, del 28 al 30. Los 2 años del Nopal, o de Ortiz Rubio, perdón, del 30 al 32. Y pues faltaban otros 2 más. ¿Y quién crees que llega? Si fueron al Nacolep, seguramente van a saber que fue Ernesto Zedillo. No es cierto. Entonces, llega Abelardo L. Rodríguez. Y bueno, pues no es el de Plaza Sésamo. Bueno, sí, poquito. Pero este güey era un hijo de mami. ¡Ah, no! No, los chinos, te digo que los chinos andan con todo. Los chinos fueron los que andaban extraditando a Winnie Pooh. Pinche Sergio, ¿de dónde sacas esos datos tan raros, güey? Pero bueno, así como de donde yo saqué el de este güey, ¿no? Sí, ya sé, güey. Pero bueno, Abelardo, este güey lo que sí era muy buen administrador. Por lo que Calles lo dejó llevar toda la administración, pero obviamente las decisiones políticas seguían siendo tomadas por Plutarco, ¿no? ¿Por qué te digo que era un hijito de mamá? Ahí les va una cosa curiosa. Porque su primer acto político fue escribirle a su mamá, decirle, pues, oye mamá, pues, ¿qué crees? Ya llegamos a la presidencia y pues la neta, pues vamos a ver qué podemos hacer. O sea, como su primer acto político, oficial, le escribió a su jefa. Digo, qué chido también, ¿no? Digo, qué padre, ¿no? Porque al final, pues, era un hijo de mami, ¿no? Pero bueno, tiempo para prender un cigarrito. Ay, qué bonita mi vela. Bueno, entonces, pero bueno, les digo, este cuate, a pesar de eso, hizo, algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Fíjate, este cuate se hizo rico, aunque no lo creas, traficando alcohol en la época de la prohibición del gabacho. O sea, en las épocas de Al Capone, este güey andaba traficando alcohol. Imagínate, ¿no? Abelardo L. Rodríguez se hizo dinerito mandando alcohol hacia el gabacho, ¿no? Uh-huh. También fundó la CFE, o la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafin, Nacional Financiera, reformó la ley del patrimonio ejidal, incluyó la educación socialista, que esto fue todo un pedo de la educación socialista, y sobre todo modificó la Constitución para que no hubiera reelección nuevamente. ¿Sale? Entonces aquí Calles como que dijo, cabrón, ¿cómo que ya no voy a poder ser presidente otra vez? Y este pendejo ya se me salió del huacal y
y ya dijo que no iba a haber reelección. Pues bueno, a Calles le estaba funcionando muy bien la fórmula de estar gobernando bajo las sombras, ¿no? Pero bueno, Calles al final seguía desde las sombras, como les decía, y seguía teniendo todo el poder. Ya que terminaron los 2 años de Abelardo, pues Calles se pone a pensar en quién iba a ser el siguiente títere al cual pudiera controlar, porque ya había valido madre lo de la reelección, lo que les digo. Entonces, ¿a quién creen que elige? Nada más y nada menos que a Lázarito Cárdenas del Río, el Tata. La avenida Lázaro Cárdenas. Pero lo elige Tata. Calles. Sí, Calles lo Y eligió. lo traiciona posteriormente. Ahí te va. Sí, no te me adelantes. No me spoilees. No me spoilees el capítulo, ¿eh? La cuenta. Ujú. Ahí te va. Bueno, pues ¿a quién dice? Pues al Tata Cárdenas, ¿no? A Lázaro Cárdenas. Un general que había ayudado a Calles en campaña, que había combatido en la rebelión de Adolfo de la Huerta y en la Guerra Cristera. Calles la verdad es que no le tocó tanto la revolución, pero sí le tocaron dos etapas muy interesantes de la vida mexicana, de la historia mexicana, que fue la revolución de Adolfo de la Huerta y lo que te decía de la Guerra Cristera, ¿no? Todo el mundo pensaba que Calles iba a ser otro Pelele. Digo que Lázaro Cárdenas iba a ser otro Pelele de Calles. Pero Lázaro ya tenía su plan. Al principio la mayoría de su gabinete era callista. Empezó a promover el reparto agrario, movilizó a los obreros, les da chance de hacer sus huelgas. En 1936 crea la CTM o Confederación de Trabajadores de México. Aquí empieza todo el rollo de los sindicatos. Arriba los sindicatos. Arriba los sindicatos del crimen. Somos un sindicato arriba. Estos eran sindicatos del crimen, neta. Pero bueno. Esto fue una parte fundamental para empezar a mandar al diablo a Calles, porque ya tenía a los sindicatos de su lado. ¿Y qué significaba esto? Pues todo el voto de la clase obrera, que eran un chingo, ¿no? También crea la CNC o Confederación Nacional de Campesinos. El Tata Cárdenas estaba moviendo todas sus fichas para quitarle el poder a Calles. Pero eso lo hace desde antes de llegar al poder, o sea, desde ser gobernador de Michoacán, ahí empezó a mover. Él empezó desde antes. Ajá. Pero ya cuando estaba como presidente en el 36 es cuando empieza a crear todos estos rollos de los sindicatos. Aquí los sindicatos en la vida política de Calles fueron muy muy importantes, porque Calles instrumentó todo esto para empezar a quedarse con todo el poder, ¿no? Entonces empieza a maquilar los instrumentos para asegurar la permanencia del partido en el poder. Nacen los fundamentos del cardenismo. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Cárdenas creo que empieza a ver que realmente un partido iba a funcionar. Pero él empieza a ver que el partido estaba bajo el poder de una sola persona. Entonces empieza a mover todas sus fichas para poderle quitar el poder a esa sola persona, que era Calles, ¿no? ¿Salud? Salud. Oye, ahí quedaron unos carajillos del otro día. Ay, Sí, hay 2 carajillos. Bueno, yo quiero pensar que Cárdenas tenía la clara idea de que Calles ya no debería seguir siendo el poder detrás del poder, e hizo toda esta estrategia y jugó sus fichas de una manera muy inteligente, todo con la misma fórmula de Calles, es decir, va ahí abajito del agua, y fue uno de los presidentes más populares de ese tiempo. Recordemos que Cárdenas, poquito más adelante, en el 38, es el que expropia el que hace la expropiación petrolera, donde le quita el poder de los recursos naturales que tenía México a los extranjeros, crea el Instituto Politécnico Nacional para tener... Sí, ese güey dijo, a ver, esto es ya más adelante en el 38, ¿no? Dice, vamos a quitarle el petróleo a todos estos pendejos que están robándonos el pinche petróleo.
Pero seguramente se van a ir con toda su gente, entonces no vamos a poder operar todas estas máquinas. ¿Qué vamos a hacer? Pues no pasa nada, compa. Créate el IPN para que de ahí salgan los ingenieros más chingones y que esos güeyes sean los que manejen todo este desmadre. Pero bueno, esto ya es un brevario cultural, ¿no? Entonces, les decía, Cárdenas fue un estadista en todo el sentido de la palabra. Él no buscaba la reelección, más bien buscaba que las instituciones trabajaran a favor del sistema. En su periodo abre las puertas. O sea, sí tenía buenas intenciones. Yo creo que Cárdenas ha sido de los mejores presidentes. A mi opinión personal, Cárdenas ha sido uno de los mejores. Tenía ganas de seguir en el poder, tenía ganas de que el país cambiara. Y posterior a su mandato, tuvo cargos de gobierno muy importantes. Y fíjate que al final Cárdenas, yo creo que él también tenía la idea de institucionalizar o de reafirmar esta institucionalización de la revolución, valga la redundancia, en las instituciones, porque sabía que estas mismas instituciones iban a trabajar para asegurar el poder o asegurar la continuidad del mismo poder o del mismo partido, ¿no? Abre las puertas de México para recibir a los judíos, a los españoles y a diferentes nacionalidades, porque ya sabes qué estaba pasando más o menos en aquellas fechas, ¿no? Estamos hablando de 1930 y tantos. Cárdenas es el primero que habita Los Pinos. Sí. O sea, bueno, ahora ya no tenemos Los Pinos. Ya ahora es un museo. Pero es el primero que habita Los Pinos y él elige ese lugar. Sí. Por una decisión especial. Sí, ahora fíjate, qué curioso, ¿no? Que ahorita ya estamos en una parte actualmente, que digo, no me gusta hablar de la actualidad, pero bueno, que estamos en unos gobiernos austeros y nuestro jefe de gobierno, nuestro presidente vive en un palacio, ¿no? Pero bueno, que Los Pinos la neta está precioso. Ahorita saben que Los Pinos está abierto al público. ¿Poco? La gente puede ir a conocerlo, puede ir incluso a venden comida. Las tlayudas y todo eso, ¿no? Todo eso. Hace el reparto agrario. Creo que aquí como que le falló un poquito a este señor, pero él empezó con el reparto agrario y encuentra una coyuntura legal y hace lo que muchos no se atrevían a hacer, lo que les decía de la expropiación del petróleo de las manos extranjeras. Y fíjate, para poder hacer esto, crea el IPN, lo que te platicaba, para formar los ingenieros mexicanos ya listos para operar todas las refinerías que les iba a quitar a los extranjeros. Claro que deberíamos de pagar una indemnización. La esposa de Cárdenas, Amalia Solórzano, empieza a organizar colectas entre toda la banda y toda la raza para juntar lanita y para poder pagar esa indemnización. No traigo el dato de cuánto fue, pero era una lanota lo que les íbamos a dar a estos güeyes, ¿no? Y fíjate, la gente llegaba con un pesito, llegaba con lo poquito que tenía para poder aportar. Es más, llegaban hasta con gallinas. Neta, sí, porque la raza, pues la neta no tenía a veces más que eso. Pero ellos sabían, fíjate cómo la conciencia mexicana de aquellos años era, pues nacionalista. O sea, decían, güey, esto es de nosotros. ¿Y por qué estos pendejos lo tienen que tener? Y después llegó la venta de los bancos y de todas con el pelochas, ¿no? Pero bueno, regresamos a lo que estábamos, ¿no? Como te decía, Cárdenas dejó que los obreros hicieran huelgas por cualquier cosa. Que querían trabajar menos, huelga. Que querían café y galletitas en el comedor, huelga. Que querían comedor, huelga, porque no había. Así, huelgas y así con todo lo que se les ocurriera a los obreros. Obviamente, todas estas huelgas estaban auspiciadas o respaldadas por los sindicatos que él ya había empezado a crear, ¿no? Entonces Calles en ese momento hace una pendejada. ¿Por qué? Porque da unas declaraciones donde critica a los obreros y dice que son unos revoltosos, que se la pasan haciendo huelgas y que esto perjudicaría al presidente. Entonces el pinche Cárdenas, más rápido y furioso que el pinche Toretto, manejando su Charger RT, que le contesta: yo no necesito vejigas para nadar, mi compa, y nadie se debe meter en la política
presidencial. Ahí Cárdenas le manda un mensaje súper claro al pinche Calles. Le dice, a ver, compadre. A Calles y al país. Ajá, le dice, aquí, güey, el que manda soy yo. Y tú ya no tienes tanto poder como creías tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, pues Cárdenas dijo, ya valió madre, aquí ya le aventé ya le aventé la piedra a este güey y pues seguramente va a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le manda un montón de polis a su casa, a la casa de Calles, para que empaquen todos sus trapitos y se lo llevan al aeropuerto con un boleto todo pagado y sin regreso a California. Y pues sí, lo exilia. Se dice que los polis llevaban algunos carteles que decían, no te vamos a extrañar, güey, no nos llames, nosotros te llamamos, chinga tu madre, Calles. Y así, ¿no? Entonces, Lázaro Cárdenas en ese momento hace que todo el gabinete que apoyaba a Calles renuncie. Empezó a borrar todo rastro de Plutarco. Es más, le cambia el nombre del partido que había fundado Plutarco y pasa a ser del PNR o Partido Nacional Revolucionario al PRM o Partido de la Revolución Mexicana. Todavía no llegamos al PRI, fíjate. Ajá. Ahí vamos. ¿Y cómo no le iba a hacer? Pues si el señor ya la neta tenía todo el poder y todos los pantalones para desterrar al último jefe máximo de la revolución. Ahí les va. Como dato anecdótico, en 1946 Miguel Alemán cambia el nombre del PRM al PRI. Ahí es cuando Miguel Alemán, Miguel Alemán es el que le dice en el 46. Ya no vamos a hacer el PRM, ahora vamos a hacer el Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí... Y tiene una razón muy importante para la institucional. O sea, la realidad es que Calles fue el inicio del cambio en México. Uh-huh. Fue como la unión, yo lo imagino como la unión entre todavía el tema de revolución y el nuevo México, el México más moderno. Ajá. Y Lázaro Cárdenas viene ya a consolidar la idea de un México nuevo y renovado, donde ya habían derechos, habían instituciones. Uh-huh. Como siempre han habido desacuerdos en cuanto a sociedad con lo que maneja el gobierno, han habido abusos de autoridad, pero Lázaro Cárdenas constituye y consolida el México nuevo, uh-huh, el México moderno que hoy tenemos, ¿no? Sí. Anteriormente. Acércate para que se escuche un poquito mejor. Anteriormente constitucionalizó, ¿no? Sí, la institucionalización de la revolución empezó desde Calles. Y ahí fue tomando forma esa idea que tenía este señor. Y al último Cárdenas yo creo que fue el que le dio... Ajá, el que ya le dio estructura, el que dijo, bueno, ok, las cosas van a ser así, de esta manera. Yo creo que también Cárdenas de Calles tenía sus razones políticas contéstale si quieres, políticas de decir, ¿sabes qué? Esta fórmula funciona. Y con esta fórmula nos vamos a ir porque con esta fórmula aseguramos que vamos a tener el poder o que vamos a seguir en la continuidad del poder, ¿no? Entonces, es así como en 1936 se considera como el fin del maximato. ¿Cuándo? Cuando mandan a chingar a su madre a Calles, ¿no? Un periodo, espero, que sea único, donde un solo hombre tenía todo el poder. Ay, güey, me está doliendo el pecho. Tenía todo el poder de hacer y deshacer, de poner y quitar presidentes. El que puso las bases de un sistema político que logró sobrevivir más de 70 años con el apoyo de los obreros, los campesinos, los sindicatos. Y bueno, la idea política de Cárdenas, las ideas políticas de Cárdenas fueron fundamentales para desterrar a uno de los personajes más oscuros de la historia mexicana. Hay muchos personajes muy oscuros, siempre digo lo mismo, pero bueno. En conclusión, el maximato fue la prolongación de las ideas e itinerario de un político, Plutarco Elías Calles, quien, en lugar de buscar una reelección, optó por utilizar su influencia como el último líder máximo de la Revolución Mexicana a la muerte de Álvaro Obregón.
Al fin del maximato, México dejó de ser un país sustentado por caudillos para dar paso a las instituciones. ¿Sale? Y quiero cerrar este capítulo con una pequeña reflexión. ¿Sale? El maximato duró solamente 6 años, donde se institucionalizó la revolución, en donde estas mismas instituciones sirvieron como herramienta política para conservar el poder de un grupo muy selecto, al que solo algunos pocos tenían acceso. Nos deja una lección que debemos de aprender: el saber reconocer las acciones que nos pueden llevar a un nuevo maximato. Abusado